nuestra clase. Listo. Muy bien. Gracias, profe. No, señora, siempre a la orden. Bueno, ¿y qué opina el resto? Porque sí sería chévere, ya sé qué opina Francis. ¿Qué opina el resto? ¿Qué me dicen ustedes por ahí? Yo también digo que está un poquito tedioso, pero sí, yo creo que volviendo a leer o haciendo el análisis de pronto de ciertas partes, se le quedan a uno muchas cosas por los ejemplos que tú pones como de la vida real, eso genera recordación. Sí. Pero sí, de pronto se nos quedan algunas cosas ahí, pero yo creo que apoyo lo que dice Francis, haciendo un review funciona. Igual vamos a hacer un pacto aquí, un pacto de honor, y es que pasadas o terminadas las teorías, y después de haber visto los videos, de haber leído el contenido que queda en la plataforma, aún nos hace falta pescar algo de la teoría de cada uno de ellos, volvemos a revisar qué es, ¿sí? Porque realmente sí, o sea, esta clase en particular, Sí, señora. estas teorías Sí, son, me parece hace falta. Sí, total, total. sí, es que estas teorías son reladrilludas. Y sin embargo, uno cuando ya las ve dentro de esos procesos de comunicación, las ve tan fácil. Entonces, pues va a ser interesante. Entonces, démosle tiempo al tiempo, que puedan digerir este trago amargo. Aparte, nos toca el horario de las 8 de la noche. Es que no se sabe qué es peor, si ver la clase de 6 a 8 o de 8 a 10 o intercambiar psicología, que también es muy densa. Aunque pensaría yo que psicología es más amigable que introducción, porque las teorías son pesaditas, son aburridoras. Entonces, bueno, pero ahí vamos, ahí yo le hacemos y pues espero no tener tantas pesadillas. Muy bien, entonces ahora vamos a ver a Jürgen Habermas. Habermas específicamente habla de la interacción del ser y dice, pasa del rito en lo sagrado a la potencia del signo lingüístico. Y ahí la cosa se pone todavía peor. Lo apoya la fuerza de la verdad que le impone la crítica y dice que las estructuras de la acción comunicativa orientadas al acuerdo se vuelven fuertes en medio de interacciones sociales. Y ahí necesariamente nosotros tenemos que ver que es que cada quien mira las teorías. Bueno, primero que todo, aclaro, todos tienen una fuente estructuralista. La mayoría han tomado la esencia de Saussure, y la esencia de Saussure viene desde la lingüística y fuera de eso viene complementada con la semiología, que es la presencia del signo, y ese signo adquiere sentido cuando se mueve dentro de espacios de interacción social. Entonces, pues eso es necesario decirlo para poder entender. En el caso de Habermas, dice, el manejo de la acción del hablante del hombre es previo en la medida en que todo aquel que dice algo es porque antes de decirlo tuvo que haber supuesto algo. Es decir, a partir de la observación, a partir de revisar unas distintas instancias, asumen no solamente la presencia del signo, sino la potencia del signo lingüístico, o sea, la fuerza que tiene ese signo lingüístico metida dentro de un contexto social, y de ahí saca sus propias conclusiones para poder hablar. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando estaba pequeñito le decían, piense para hablar, no hable para pensar. Es justamente eso, es algo tan elemental y tan sencillo como eso. Es algo que nos invita a nosotros a que antes de poder hacer un juicio de valor, antes de poder utilizar o seleccionar las palabras de un mensaje, estas palabras tienen que ser palabras adecuadas. Por ejemplo, hay una norma dentro del proceso de escritura y es nunca utilizar palabras detonantes. Palabras que de alguna manera vaya a recibir el otro en una condición que no es. Palabras como, por ejemplo, que yo no entiendo el contexto y de una digo, oiga, ¿y esta persona por qué me está tratando así? Y a la hora de la verdad, puede ser que esté utilizando unas palabras que suenan mal, pero que el mensaje es completamente positivo, pero yo tengo desconocimiento. Ahí yo tengo que mirar una supuesta posición previa.
Y en la acción del hablante normalmente es previo a haber conocido una situación para luego transmitirla. Eso es, o sea, uno no habla de lo que no sabe. Uno no habla, digamos, desde lo que no conoce, porque si habla desde lo que no conoce puede caer en la imprecisión y lógico puede desatar, como dice Václavic, malos entendidos. Jürgen Habermas es famosísimo porque él determina una teoría que se llama los sinónimos universales del habla y son el pilar de su teoría. Esta parte es la parte, digamos, como filosófica, comportamental, que nos llevan a la ética dentro de los procesos de comunicación. Entonces dice aquí, por ejemplo, inteligibilidad para lo que se dice. Es imposible la comunicación si el lenguaje se hace incomprensible para los hablantes. Eso es sumamente sencillo. Si yo no comprendo la totalidad de las palabras, lógico que no voy a entender el mensaje. En sonido profesional, por ejemplo, yo que toda la vida trabajé con eso, ¿aquí hay alguno que sea melómano o que le encante el sonido? ¿Sí o no? De los niños, ¿no? Hello. Hola. ¿No? Bueno, No, Claudia. ayer comprendimos que nos gustaba ver el fútbol y sorprendentemente le gusta más a las mujeres que a los hombres. Este grupo es muy particular. Bueno, igual, vámonos a San Andresito. Y en San Andresito le venden a uno unos equipos que son grandes, donde está encajado el parlante. El parlante, aquí dice que mi conexión es inestable. ¿Sí está llegando el sonido tal cual? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? No, no, señora. ¿Está lento? Sí, está lento. No, ya. Ok, perfecto. Bueno, bien. Entonces yo me voy a San Andresito y digo, uy, me voy a comprar un equipo de sonido para mi casa. Normalmente esa diligencia la hace un hombre porque las tecnologías, sobre todo en materia de audio, son más masculinas que femeninas. Incluso en la industria del audio profesional no hay casi mujeres. O sea, las mujeres que hay están cuidando la plata, o sea, están en el área financiera, pero casi nunca están en la parte comercial y casi nunca están en el manejo tecnológico, es decir, de conocer la tecnología y comercializarla para ampliar el número de personas que tengan ese equipo. Cuando la persona compra un equipo de esos, se va a que se lo muestren y entonces el señor que le muestra a uno el equipo le dice, mire cuántos vatios de potencia tiene el equipo. Y el equipo hace pum, 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 pero no suena bien. ¿Y por qué no suena bien? Porque no tiene equilibrados ni los altos, ni los medios, ni los bajos. O sea, el tweeter, que es el chiquitico, que es el de los altos, el parlante que va en la mitad y el subwoofer. Si no es un ruidajón terrible. Eso precisamente no es inteligibilidad del sonido. Inteligibilidad sería que yo tuviera un equipo casi de alta fidelidad donde me permitiera en una condición estéreo, por ejemplo, oír cómo fue grabada la canción y que yo sintiera que hay sonidos que salen por la izquierda, sonidos que salen por la derecha y una mezcla de pronto en el centro. Ustedes han visto que, por ejemplo, hay unos componentes para los televisores que lo dicen, que los llaman 5.1, ¿cierto? Y entonces uno le agrega el subwoofer porque es el de las frecuencias bajas. El que en los teatros normalmente hace temblar las sillas y que está debajo del telón de proyección. El que en los conciertos está debajo de la tarima y ese es el que maneja las frecuencias bajas. Cuando estoy en un cine, los parlantes que tengo al lado podrían, en una condición de Dolby Surround, hacer que un sonido de una bala pudiera correr todo el teatro de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás y los parlantes que tengo justo aquí al lado de mis orejitas, porque ellos se van ubicando en las paredes lateralmente y van subiendo con las escaleras, no sé si han notado eso. Esos equipos son de alta fidelidad porque el cine requiere de eso. En nuestro proceso de comunicación también, nosotros tenemos que ser
claros con la persona con la que estamos estableciendo una comunicación. No puede haber palabras que no estén en contexto. No puede haber palabras que no se entiendan. Por lo tanto, el ejercicio para poder entender es ir y buscar en el diccionario esa palabra que quiere decir. Eso es bueno hacerlo porque en la dinámica de comunicación, por ejemplo, de un periodista, en la terminología ya les había mencionado esto. Por ejemplo, cuando hay información de carácter económico, información de carácter estadístico, a nivel de ingeniería, a nivel de medicina, los términos que usan para uno son incomprensibles. Entonces, uno tiene que hacer como hacía mi profesor de economía y decía, ¿y eso a nivel de zapatero qué traduce? El hecho de que las cosas sean claras, sencillas y entendibles no quiere decir que se pierda estilo y que se pierda la intención de comunicar. Yo puedo comunicar de forma clara. Ustedes deben entender que cuando ustedes utilizan medios informativos para transmitir una información, no conocen el nivel de intelectualidad que tiene el que está del otro lado recibiendo la información. Por lo tanto, le hablan igual al embolador que al gerente de compañía. Y es ahí donde escribir implica para todos un reto impresionante, sin perder estilo, sin perder el juicio, es decir, estar informando sobre las situaciones concretas y sin agregar nada más, sino desde el punto de vista objetivo, comunicar de la mejor manera posible. Ahora, es responsabilidad del emisor, si no entendió una palabra, porque no tiene tal número de palabras metido dentro de su cabeza, consultar qué palabra es. El concepto de verdad, para aquellos que se dice en relación con el objetivo. Entonces, siempre está este ejemplo, dice, cuando la mesa es verde, la mesa es verde. La mesa no es azul ni es amarilla. Si indico una acción, esta debe ser consecuente con lo expresado. Es decir, yo no tengo por qué hablar más de la cuenta. Yo tengo que referirme objetivamente a un planteamiento de verdad y de este autor, Jürgen Habermas, con estos principios universales del habla, nos da muchas lecciones. El cuento es que de aquí a que ustedes terminan su carrera y cuando empiezan a gestionar su carrera, todos estos principios se les olvidan. Y estos principios universales del habla son exactamente lo que deben tener presente siempre desde el punto de vista de la ética profesional. Entonces tenemos inteligibilidad, claridad, verdad, exactamente lo que es. Tenemos otro concepto que se llama veracidad y rectitud. La rectitud en relación, aquí dice que mi internet está lento. ¿Sí están escuchando? Sí, señora. Ok. En relación Sí, señora. con un contexto normativo, gracias. Todo hablante debe respetar el conjunto de normas dentro del contexto. El hablante debe corresponder a un conjunto de normas aceptadas por el grupo al que pertenece. El hecho de que yo tenga confianza con la gente, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que se autorregulan frente a los padres en su forma de hablar, en las palabras que utilizan cuando se van a comunicar con otros. Una de esas es mi hija. Mi hija delante mío no dice groserías. Pero cuando está hablando con sus amigas, no, hasta el rosario lo mete ahí. Pero normalmente debe haber un proceso de rectitud. Es decir, yo tengo que si dentro de mi parámetro de normas, ese parámetro de normas me indica cómo establecer esa comunicación se debe dar dentro de eso. Les voy a dar un concepto nuevamente que es de carácter organizacional. Ustedes conocen que en las compañías existe la misión, la visión, las ¿Qué políticas, discúlpame? en toda organización hay. No se escuchó. Ok. Ah, bueno. En Profe. toda organización hay misión, hay visión, hay políticas y hay políticas de comunicación. Sin ese marco
ningún comunicador puede trabajar desde el punto de vista organizacional. ¿Por qué razón? Porque la misión le dice qué tiene que hacer. Y les voy a dar un caso que tiene que ver con situación de comunicación en crisis. Hacia los años 80 en Estados Unidos hubo un caso muy famoso que se llama el caso Tylenol. El caso Tylenol se refiere a ese medicamento que en Estados Unidos controla los síntomas gripales, quita el dolor de cabeza y vienen unos frasquitos blancos con unas etiquetas entre rojo y blanco. En algún momento, alguien de la cadena de distribución pone unos productos en una droguería y viene un loquito que nunca se supo de dónde salió este hombre. Unas informaciones de prensa dicen que fue parte de la compañía en algún momento y otras personas dicen que no, que se trataba de una persona que estaba salida completamente de casillas. Esta persona cambia el contenido de las cápsulas que contenían el polvillo de Tylenol y lo cambia por arsénico. Cierra las cápsulas, cierra el frasco y vuelve a poner en los estantes el medicamento. La situación se refleja cuando una niña de 12 años que estaba en estado gripal, su mamá le compra una botellita de esas de Tylenol, un tarrito de pastillas, y la niña se toma la cápsula de arsénico y muere. Y luego empieza el envenenamiento también de otras personas, un par de hermanos que también estaban en estado gripal, y la persona muere. ¿Qué pasa en este caso de crisis? Pues me estoy adelantando a sus clases de estrategia de comunicación organizacional. Ese caso es muy sonado porque de alguna forma la compañía tuvo que hacer de todo. Y a eso se debe que en los años 80 hubiesen cambiado la forma de empaque. Entonces, todo lo que era cápsulas lo convirtieron en una pastilla dura. Conexión inestable. Por eso se volvieron tan complicados los envases de los medicamentos. Ustedes se han dado cuenta que a veces que tiene uno que hacer presión, que tiene uno que hacer saltar un seguro, que se le rompe una parte plástica, que cuando uno hunde la tapa y la abre, internamente se rompe un arito. Bueno, que fuera de eso, muchos medicamentos venían entre una caja y la caja la sellaron y la caja no solamente la sellaron, sino la meten dentro de plástico. Eso lo han sabido a partir de la industria farmacéutica. ¿Qué cosa hizo el CEO de la compañía? Porque pues deben pensar que en este momento la compañía no tenía posibilidad de trabajar redes sociales, por ejemplo. Todo el caso en Estados Unidos se le convirtió en un caso mediático y en Estados Unidos ha tenido la particularidad que siempre con investigaciones del FBI más todas las situaciones pues le recaen a la compañía encima, le caen a la compañía encima y ellos tienen que buscar estrategias para poder salir del problema. Ese CEO de compañía va a mirar qué dice la misión de su compañía, qué dice la visión de su compañía y ahí toma todas las decisiones estratégicas para mitigar la crisis de orden reputacional. Esto es una actitud recta. Esta es una condición de rectitud de las que habla Jürgen Habermas. Si mi compañía dice dentro del objeto extendido de la misión que la compañía debe acompañar a absolutamente todas las personas que se vean lesionadas por sus propias acciones, es así como uno debe proceder. Entonces, los medios de comunicación deberían ser rectos, los comunicadores deberían ser rectos, pues tomando obviamente como base todos esos acuerdos a los que han llegado y que se proceda de acuerdo a las normas establecidas. ¿Ese aspecto de rectitud es claro? ¿Sí o no? Bien. Veracidad. Veracidad como una expresión de pensamiento y veracidad no es igual que verdad. Cuando se dice que verdad, o sea, si la mesa es verde, es verde. Si la mesa es café, es café. Si la silla tiene patas de madera, tiene patas de madera. La silla no tiene patas de ruedachines. ¿Ustedes se imaginan todos estos relatos en manos de los investigadores del CTI?
esa parte en criminalística es importantísima. O sea, yo tengo que decir lo que es. Si no encontré la evidencia, pues no encontré la evidencia. Pero si ya salí de la escena del crimen y salí de investigar a fulanos y a sutanos, y bueno, como hace la película esa de ese CSI Miami es, o SSI Miami, no sé, yo la he visto muy poquito. Sí, es ahí. Eso, CSI. CSI Las Vegas, CSI Miami. Pues ellos ahí obviamente le ponen mucha tecnología en producción y cosas que realmente no funcionan en el mundo real. Ahí hay mucha fantasía, pero seguramente le estamos apuntando a que esos procesos se lleguen a dar en esas condiciones. Entonces, en ese proceso de investigación hay que ser demasiado exhaustivo con la narración y muy preciso. Si había una silla de madera con manchas de sangre, pues era una silla de madera con manchas de sangre. Después no se me olvidó porque no lo anoté y no era una silla de rodachines tipo oficina porque cambiaría exactamente el contexto de la comunicación. En el tema de veracidad es realmente cuando yo soy honesta y digo lo que pienso, ¿sí? No digo lo que pienso por agradar al otro, no digo lo que pienso, sino realmente lo que se piensa es lo que se manifiesta en ese proceso de comunicación para no romper el tema de las normas. Entonces, si regresamos, encontramos que tenemos inteligibilidad, que se traduce como claridad, verdad como precisión, exactitud, rectitud desde el punto de vista del respeto de la norma y veracidad desde el punto de vista de expresar siempre lo que pienso. Estos anteriores supuestos planteados por Habermas son los que son necesarios para hacer posible la comunicación. Entonces yo no me puedo guardar dobles agendas, hacer hablar a una persona porque sí, ni nada que se le parezca porque realmente pues no tiene sentido. En la teoría de la acción comunicativa, dice, el lenguaje busca ayudarnos a comunicarnos y para poder comunicarnos son precisos esos 4 supuestos. El lenguaje nos obliga a cumplir. Podemos usar el lenguaje para engañar, para estafar, para manipular, pero el que miente debe hacer creer a los demás que opera bajo el supuesto de la veracidad si quiere conseguir su objetivo. Entonces, también los remito a situaciones como esta. ¿Se acuerdan de las llamadas millonarias? Donde uno está en su casa y alguien con mucha certeza le dice a uno, mire, es que yo en este momento tengo a fulano de tal que su papá está en problemas, lo tenemos en una estación de policía o lo que sea, en este momento necesito que me traiga 2 millones de pesos para poder gestionar, para defenderlo, para no sé qué, y uno de verdad tumba la casa, hace lo que sea, y sale y entrega. ¿Por qué hace eso? Porque es que desafortunadamente la delincuencia tiene muy bien estudiadas todas las situaciones. Sabe perfectamente cómo engañar. De hecho, muchos fake news o falsas noticias salen de la creatividad de las personas haciendo gala de algo que no debería ser y de algo que no plantean con total verdad. Ahí se estaría traicionando el principio universal del habla que tiene que ver Jürgen Habermas en ese proceso. Entonces dice, la teoría de la acción comunicativa es una obra del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas que aborda la teoría de la acción y su fundamento racional a partir de 3 pretensiones fundamentales. Desarrollar un concepto de racionalidad más allá de los postulados subjetivistas e individualistas de la filosofía y la teoría social moderna. Elaborar una nueva concepción de la sociedad en 2 niveles, integrando los paradigmas del sistema, mundo de la vida y una teoría crítica de la modernidad
buscando las respuestas necesarias para tomar su proyecto original. Esto es lo que dice específicamente su teoría referida en los documentos que él entrega. Se basa en la comunicación que se refiere a la acción social del lenguaje. ¿Entendido? Hay que entenderla como un sistema, y ese sistema es un sistema estructurado que permite al final una posición ética dentro del proceso de comunicación. Entonces ya vimos, tenemos que tener en cuenta las normas, las reglas, la interacción. Ahí no hay problema, ¿verdad? Y dice además que esto debe ser reconocido en intersubjetividad, o sea, más allá de la subjetividad. De esas premisas surgen los acuerdos. Entonces, nosotros establecemos acuerdos específicos para lograr esa comunicación. Ya en la teoría explícita con él, entonces dice lo siguiente. Del acuerdo, no, el internet de hoy sí está apenas. ¿Ahí me oye? Sí, señora. Es que aquí me sale un avisito de internet y entonces paro porque han tenido interferencias. Bueno, y también me decía la profesora Elizabeth que se les había caído varias veces la clase, ¿verdad? Sí, señora. Ok. Ok, volviendo a Habermas y el documento que deja, dice, del acuerdo pasó al consenso, la verdad se convierte en un enunciado, la veracidad en la formulación. ¿Cuál es la verdad? Que alguien me diga cuál es la verdad. Lo que es real, lo que es cierto. La verdad es justamente la honestidad que hay en torno a ese proceso de comunicación. Ok. Y la veracidad son los hechos tal cual como son, ¿sí? De esta forma se permite a la convicción transformarse en comunicación. Bueno, y viene una teoría mucho Comandos más fácil. Azules es que bienvenido siempre, apoyamos tu trabajo, te apoyamos como técnico, te queremos Ok. como jugador y como ídolo de Millonarios y esperamos para ti y para tu familia siempre lo mejor. Gracias, Ricardo Ok. Gabriel Lunari. Muy bien, aquí hay un hincha de Millonarios. What the fuck? ¿Ah? Eso es ¿Qué Michael. pedo con ese audio? ¿Y qué No, yo de pasó? Millonarios nunca en la vida. Ah, ¿no? Y No, nunca en la entonces, vida. pero fíjate lo que son las falsas interpretaciones. Aquí yo estoy suponiendo, o la audiencia está suponiendo que te están mandando un mensaje. ¿Sí ves la desarticulación? Si volvemos a los principios universales del habla, ¿es un audio que tienes en el celular? No, no soy yo. Ah, ¿no? ¿Y de quién era? No, ni siquiera soy yo. Ni idea. ¿Y quién está ahí? Porque es que a veces, o sea, tendría que bajar la presentación. No sé si es que me dejan como en el WhatsApp en visto. Y después vuelven y aparecen al final de la clase. En fin, bueno, muy bien. La aguja hipodérmica es una de las teorías que mayor recordación tiene normalmente para el comunicador. Y el responsable de esa teoría se llama Harold Ladwell. Y Harold Ladwell que lo que quiso dejar en claro es que siempre como otra vez su conexión a internet es inestable. Todos echan mano de teorías que de alguna manera se están ligando con procesos del individuo desde sus distintas dimensiones. En este caso, están haciendo una relación, por ejemplo, con los efectos
que se lograron en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, de la primera a la segunda, desde el punto de vista de la manipulación de la información. Y ahí tenemos una escuela muy grande ya en todo lo que es esa historia de los nazis, a partir de tener que manipular a la gente para creer específicamente en los objetivos de la guerra. Entonces, el autor de esta teoría se llama Harold Laswell, y Harold Laswell es también el autor de la teoría de las 5W. Y las 5W son el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. En este caso, él hace unas reflexiones y esas reflexiones vienen en un libro que se llama Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial. Esto se da más o menos en el año 1927. Ahí afirma que la propaganda, y hay que hacer aclaración de que no es la publicidad, es la propaganda la que tiene efectos de carácter político, sin recurrir a la violencia, sino a partir de la manipulación y a partir de la alienación termina modificando la conducta del otro. Entonces, por ejemplo, a nivel de comunicación organizacional, hay una definición que es muy dura. ¿Qué es poder? ¿Ustedes qué se imaginan que es poder? En una definición. Seguridad. Control. Tener el control. Sin embargo, en organizacional dice uno que es poder, es tener la capacidad de modificar la conducta del otro con o sin su consentimiento. Y eso es sumamente grave. Es ahí donde se hace presente esta teoría. Entonces, el trabajo de Laswell, que además él también es publicista, él es investigador y es publicista, se centra en todo lo que fue el tema de la propaganda, el tema de las tensiones mundiales, la mediación, la utilización de los medios existentes de comunicación en ese momento para poder manipular a las personas. Entonces, necesariamente, me acordé, les voy a dejar un video muy simpático del Pato Donald, porque Disney sacó una historia con el Pato Donald y la aguja hipodérmica en tiempos de Hitler. Y entonces él tiene ahí una pesadilla y de pronto la pesadilla es que abre en la oscuridad de su cuarto, abre los ojos y lo que ve es a Hitler. Entonces le dice, ¡Hi Hitler! Y cuando se despierta, lo que ve es la Estatua de la Libertad y entonces empieza a abrazar esa estatua de la Libertad y a sentir que era una pesadilla de lo que él vivía, pero obviamente lo que explica es toda esa situación de la Segunda Guerra Mundial y de toda la campaña que se hizo en beneficio de lo que fue el dominio de Mussolini en Italia y por parte de Hitler en Alemania. La teoría de la aguja hipodérmica nace de la necesidad de estudiar esos efectos propagandísticos hacia esos años 30. La teoría se desarrolla entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y obviamente hay un caso específico y es Goebbels. Goebbels, que fue el ministro de la propaganda. Él fue el encargado por parte de Hitler de manejar y controlar absolutamente todo lo que se pasaba por medios de comunicación. Entonces, en el año 33, los nazis llegan al poder y Goebbels fue nombrado, como les digo, ministro de Instrucción para el Público y la Propaganda. Él era responsable de todo lo que se transmitía para que todas las actividades que tuvieran que ver con la radio, con el cine, con el teatro, con las actividades culturales, ninguno fuera planteado fuera de los esquemas del movimiento nazi. O sea, todo tenía que ir apuntando a que la filosofía
del gobierno nazi tenía que ser absolutamente visible en todo contenido, tanto de medios de comunicación como de actividades de cultura. Harold Laswell nace en el 1902 y muere en el 78, o sea, a finales de siglo. Y él dedica todos sus estudios a entender cómo funciona la comunicación política. Fue investigador de temas sociales y, pues obviamente, su obra más importante es la que les digo que hace sobre los estudios de propaganda. Dice en su teoría, 1, la manipulación es posible. Los medios masivos vehiculizan el mensaje. Es posible crear estímulos mediante un mensaje que sea tan fuerte que se inyecte en la mente de todo aquel que lo reciba, y de ahí el nombre de aguja hipodérmica, o la llaman también la teoría de la bala mágica, porque esta metodología no podría fallar. No solamente la repetición, sino estar absolutamente convencidos de que eso que se dice, o sea, yo vivo, muero, proclamo que las cosas son de esa determinada manera. ¿Ese no fue el truco que utilizó Freud para volverse millonario? No sé, exactamente, no tengo ni idea. Tocaría preguntarle pues recuerda que yo no soy psicóloga, ¿no? No, lo Eh, digo más por el área de la publicidad. Lo que pasa es que Freud utilizaba justamente mensajes en todas o sea, en todas sus publicidades, que eran sí. justamente lo que hacía creer a las personas algo puntual, y por eso fue que se hizo millonario. Entonces pensé que de pronto era lo que Mm, nunca supe fue cómo se llamaba. ok. Sí, porque Sigmund Freud se dedica a toda la parte de los sueños, ¿no? Hmm. Y se dedica a la naturaleza, por ejemplo, de los afectos. Se dedica a realmente, por ejemplo, el tema del arte de amar y la parte, digamos, de todo lo que implicaría la terapia psiquiátrica del psicoanálisis para tratar de cambiar la mente de las personas. Pero como no soy psicóloga, no tengo un alcance para identificar si un fenómeno tipo aguja hipodérmica podría tener de fondo un resultado como el que maneja él desde el punto de vista psiquiátrico. No tengo ese alcance, o sea, me coges fuera de base. Por dicho, me vas a hacer estudiar psicología con esas preguntas. Toca preguntarle a Elizabeth, ella sí puede tener una respuesta frente a eso. Bueno, muy bien. Entonces, siempre en una relación se establece la situación de causa-efecto, o sea, yo produzco, la persona reacciona. Eso es un principio de la publicidad, y la publicidad obra desde el punto de vista de lograr acciones en las personas. Hay muchas demandas contra AXE, por ejemplo, en la Superintendencia de Industria y Comercio. Es increíble que a estas alturas del partido alguien determine que se trate de publicidad engañosa porque se echó AXE y las mujeres no salieron corriendo detrás de él. Otra cosa diferente en la publicidad engañosa, como el resveratrol o lo que publicitaba Amparo Grisales, es que se llama la señora de televisión, porque ella se ponía como ejemplo y pues no podía dejar que ese ejemplo finalmente terminara en un engaño a partir de la publicidad. Pero en términos buenos, la publicidad obviamente mueve cosas. A veces a uno le da sed simplemente de ver una gaseosa o una botella muy fría por fuera, una botella de cerveza, una botella de Coca-Cola. Ahí hay estímulos, ahí hay estímulos de la publicidad. Cuando uno entra por ejemplo, a un supermercado, las degustaciones, ¿qué son? Las degustaciones son invitarte a vivir una experiencia, y a partir de vivir la experiencia, la niña lo que hace es que te entrega el producto que probaste, si te pareció chévere, de una vez te lo ancla con unas condiciones de precio, de beneficio, y te lo entrega de una vez. Y es más, si vas y lo compras y le traes después del recibo, ella te entrega un premio. Por lo tanto,
sí hay un estímulo y una manipulación de tu voluntad para llegar a algo. A veces tú dices, bueno, yo no sé por qué llegué a la casa comprando todo este poco de vainas que no me sirven para nada. Todas las publicidades que normalmente tienen una intención de cambiar hábitos, de cambiar esquemas, usted está gorda, entonces ahora tomes estas pastillas, ¿no? La razón para que fulano... Eso te iba a decir, Sí, es como lo tradicional de las ventas por televisión de Abdoplan y esas Redu cosas. papá, Exacto, sí. sí, exactamente. Entonces a ti la aguja es el pibe. te venden un estereotipo, ¿no? Entonces solamente uno los pilla cuando, pues la publicidad, entre otras cosas, el producto de Abdoplan tiene que ser o que empezaron a venderlo muy costoso o que han tenido que mantener el tema durante años. O sea, yo recuerdo que en el año 2007 ya habían empezado a vender 3 tarros de Abdoplan por 30.000 pesos. Y solamente los primeros 60 se iban a llevar la promoción. Eso fue en el año 2006, 2007. Ha sido una Vamos en, promoción eterna. ha sido una promoción eterna. Estamos en el 2020, las condiciones económicas han cambiado muchísimo y todavía continuamos vendiendo el Abdoplan a ese precio. Y entonces yo digo, bueno, aquí algo debe estar funcionando mal, porque es que son demasiados años en esta función. O sea, son 13 años vendiendo el producto con el mismo precio y las mismas 60 personas que llamen primero. Ahora, se les ha chispoteado que se necesita vendedora con abdomen plano para la publicidad de Abdoplan. Entonces, qué gracia tiene el tema de la publicidad. Pero siempre habrá una que otra boba que cree que realmente hacerse masajes circulares sobre el abdomen igual va a lograr el efecto sílfide, pero es que esa es una manipulación. Ese es exactamente el proceso de la aguja hipodérmica, solamente que los estudios de aguja hipodérmica se basan específicamente en términos de carácter político, es decir, es propaganda política. La publicidad, la comercial, es publicidad. La propaganda, por lo general, es de carácter político. La teoría de la aguja hipodérmica, entonces, trata de la manipulación o efectos que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la población, ya que existe una causa-efecto entre el emisor y el receptor, y es por ello que el mensaje llega directo al individuo, se inyecta, se inocula, y de esa forma uno inmediatamente empieza a pensar sin la necesidad de que alguien haga la intermediación, es lo peor. O sea, tiene que haber una fuerza muy grande. Pues claro, yo me imagino que en esa época cambiar nuestra forma de pensar en Alemania y volvernos alemanes puros y de un momento a otro empezar a odiar a los de Austria o empezar a odiar a los judíos, pues de todo corazón yo creo que no había tanto, pero pues era tanto lo que ocurría, tanto el miedo, tanta situación tan compleja que uno terminaba haciendo cosas pues para evitar morir, ¿no? Entonces pienso que es interesante analizar. En esta teoría de Laswell se considera que el mensaje no necesita ser verificado porque su contenido es incontrastable por el hecho de que el medio de comunicación o los llamados líderes de opinión lo afirman. Los líderes de opinión son personas con carreras periodísticas que buscan el bien común y forman parte de los mediadores entre la política y la sociedad. Y realmente de eso hemos vivido varios ejemplos. Venezuela es uno de esos. La parla que tenía Chávez era grande. Y pues él pudo haber sustraído dineros del Estado y pudo haber hecho negocios y puede haber hecho lo que sea, pero su modelo político funcionaba en Venezuela. La cosa es cuando él fallece y elige perdón lo que voy a decir, ¿no? O sea, aquí está hablando no la profesora, sino está hablando de una persona del común. Aparece el papanatas del Maduro, que es un inmaduro, manejado por Diosdejado Cabello, porque no es otra cosa.
El señor Diosdado Cabello realmente es el dirigente de Venezuela y el señor Maduro es la marioneta. Pero ahí ya se perdió toda filosofía. Ahí ya nos dimos cuenta que el modelo socialista puede haber fracasado, que realmente la gente está sufriendo y si no, ¿por qué tenemos tantos venezolanos acá? ¿Por qué hay tanto problema? De alguna forma, mientras estaban en el gobierno de Chávez, vivían ricos, medianamente pudientes, medianamente pobres y todos vivían bajo el mismo esquema. Había algo que sostenía a ese gobierno. Ya todo lo que es el tema de la filosofía deja de funcionar cuando este hombre fallece y quedamos en manos de Maduro. Entonces ahí ya la cosa como que cambia, ahí ya es como ejercer control. No sé qué va a pasar ahorita, por ejemplo, con los 15 millones de dólares. No sé hasta qué punto las personas que forman parte del ejército, que son los que mantienen a Maduro en su posición, se puedan correr o no se puedan correr. Pero como lo decía el que fue embajador de Estados Unidos aquí en Colombia, esa es una estrategia, más no una táctica. Entonces, pues es interesante asumir esta situación. Muy bien, volviendo a la teoría de Harold Laswell, aparecen las 5 W. Y las 5 W son supremamente fáciles. ¿Por qué son fáciles? Porque ellas aparecen en un estudio de estructura y comunicación de masas. Explican cómo... ¿Aló? Son utilizadas para aprender inglés. Para aprender inglés y no sabes el alcance que tiene. O sea, a mí me encanta esta teoría de las 5 W porque realmente cuando uno analiza, sirven para todo. Por ejemplo, este es un modelo que cuando se hacen procesos de investigación son facilísimos para poder seguir metodológicamente una investigación. Jonathan, que anda por ahí en sus procesos de investigación, ¿cómo hizo? Es decir, cuando uno plantea una hipótesis y de ahí en adelante quiere desarrollarla, si uno utiliza ahí una metodología que es la metodología del árbol, que es una relación entre causa y efecto. En el tronco del árbol uno plantea la pregunta de investigación y empieza a relacionar causas con efectos. Si ya todo tiene una respuesta, necesariamente la pregunta de investigación no es válida porque todo está dicho. Se supone que las investigaciones van a reemplazar preguntas sin respuesta de diversos temas. Entonces yo aporto a mi proceso haciendo investigación sobre determinado tema. Entonces, la metodología que se utiliza a partir de las 5W, donde tengo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con la ayuda de quién lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer, solucionan todos los problemas metodológicos de una investigación. Cuando vemos desde el punto de vista organizacional, por ejemplo, planes estratégicos, los planes estratégicos de compañía en comunicación organizacional, también dice el plan estratégico qué va a solucionar, cómo lo va a hacer, con la ayuda de quién, a quién no va a convocar dentro de este proceso de plan estratégico, qué es lo que el plan va a solucionar, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Entonces es importante. Le preguntaba a Jonathan si en procesos de investigación vio esta metodología. Eh, pues depende qué tipo de investigación. La verdad no la conocía, Ajá. pero pues digamos que las que yo manejaba era simplemente pues las de siempre, manejar una teoría. Por ejemplo, no sé, estábamos en el tema de la evolución. Entonces, Ujú. pues la teoría es la de Darwin. De acuerdo. Entonces, pues de ahí partíamos prácticamente. Pero pues aquí su merced pues me está dando el ejemplo de las 5W que ya son preguntas prácticamente. Sí, son Profe, preguntas básicas. Son preguntas básicas. Bueno, Sí, sí, muchas sí. gracias, Jonathan. Gracias. profe, Señora, profe, digamos, a eso se hace como referencia como a un plan de acción de una organización, ¿sí? O sea, como, no sé, yo veía las 5 Ws, pero como un fishbowl. O sea, como yo, o sea, en cuanto a
cualitativo, lo veía como un fishbound, como una cola de pescado y de ahí desarrollaba las 5 Ws. ¿A eso se hace referencia con un plan de acción de una organización? Sí, los planes estratégicos que normalmente a nivel de comunicación están ligados con los planes estratégicos generales. O sea, nunca un plan estratégico de comunicación va por la derecha y el organizacional desde la alta gerencia va por otro lado. No, por lo general el de comunicación colabora con el plan estratégico general. Entonces, el plan estratégico lo que entra es a solucionar problemas de comunicación, problemas de visualización. Entonces, dentro de la metodología se utilizan las 5W para dar respuesta a distintos escenarios y a lograr que los intervinientes en el proceso estén incluidos para generar un plan de acción, ¿no? Obviamente el plan estratégico tú lo metodológicamente lo planteas como a partir de, por ejemplo, mi problema en este momento. ¿Cómo evitar o cómo aportar? Voy a hablar desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Cuál sería el plan estratégico general de la Alcaldía de Bogotá frente al COVID-19? Entonces, podría formularse un primer objetivo y el primer objetivo es evitar se me están ocurriendo cosas, no es que eso sea así, sino que se me ocurre. Evitar que un número importante de ciudadanos terminen contagiados, ¿sí? Luego planteo objetivos secundarios, que son aquellos que me van a ayudar a alcanzar el objetivo primordial. Entonces, una vez formulados los objetivos, me voy a mirar misión, visión, y dentro de misión, visión, encontrar realmente cuál es el lineamiento de la compañía, como hizo el de Tylenol para resolver qué hacía en su problema de impacto frente a la crisis. Y ya cuando voy en el desarrollo, formulo preguntas como esta para solucionar o para dar soluciones estratégicas frente al plan. Entonces, tengo que tener lejos a la competencia o tengo que tener muy cerca a la competencia para que entonces hago determinadas acciones, ¿sí? Es más o menos algo así. Bueno, sí, señora, quedó claro. Ok, bueno, muy bien. Entonces, estas son las 5W y se llaman 5W porque surgieron obviamente en inglés y todas empiezan con W. Who, what, Son preguntas. why, when, where, que son las preguntas. Entonces, aunque nosotros no utilicemos las preguntas, o sea, nuestro idioma no tiene esa estructura de las W para las o el sí y por eso lo denominó la teoría de las 5W. Si yo sigo siendo X para ella. Este, entonces, es un modelo de la escuela conductista. Pretende estudiar, sin lugar a dudas, el ámbito de los actos comunicativos y utiliza las preguntas básicas como medio. Es decir, con esta fórmula se deberían solucionar la mayoría de los problemas. Si normalmente lo que yo tengo como problema es solucionar una inquietud por parte del receptor de la información, yo le doy esto. De hecho, la estructura, por ejemplo, del ensayo y la estructura de la noticia corresponden siempre a las 5W. Ahí no hay ni la menor duda. En el lead de la noticia, yo respondo a las 5. He ahí la habilidad que tiene el comunicador de responder a todo y desarrollar en el cuerpo de la noticia una a una. ¿Sí? Esa es la estructura de la noticia como tal. La estructura del ensayo, el ensayo, por ejemplo, lo que plantea es una propuesta que es la que va en el primer párrafo. En el cuerpo del ensayo, otra vez su conexión a internet está inestable. En el cuerpo del ensayo, es muy chistoso. En el cuerpo del ensayo, las posibles preguntas que pueden surgir a partir de las W, desarrollándolas una por una, y el final del ensayo es corroborar mi planteamiento inicial, ¿sí? Es decir, dar una respuesta o reafirmar lo que dije. Es la cola de la gata. Es que ella siempre viene a saludar a esta hora. Saluda. Hola.
Tan linda. Es muy Hola. bella, sí. Es muy bella. Saluda. Y besan todos los que están allá. Saluda. Ay, Está hermosa. Y este es una chocola que tiene. Muy bien. Esta era una pausa gatuna. En este caso, en la teoría de Laszlo, entonces se da respuesta a lo siguiente. ¿Quién es el comunicador y el que tiene análisis de control? El qué es el mensaje y es la parte relacionada con el contenido. El quién, el receptor de la información, que es en medio de todo un análisis de la audiencia. El dónde, el canal por el que se transmite esa información, la vía por la que se hace llegar la información, y es un medio, análisis de medio. Y el efecto, finalmente, que es análisis de efecto. Esto es más o menos lo que dice la teoría con respecto a las 5 W. A veces tiene imprecisiones para nosotros desde el punto de vista de la traducción, pero en términos generales, esta es la teoría de las 5 W. Por hoy Claudia, no podríamos ver un ejemplo, no me queda claro, digamos, como el quién. O sea, el quién cómo se desarrollaría en un ejemplo. Sería, digamos, como dice, comunicador y análisis de control. No me queda como muy claro. Claro, a ver, desde el punto de vista del comunicador, que es el emisor de la información, él ejerce control desde el punto de vista, si lo quieres plantear en términos de Habermas, siendo precisos, exactos, veraces, ¿sí? Con verdad, con inteligibilidad, con todos los principios universales del habla, porque yo tengo que decir lo que es, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también hay un quién, es decir, en el proceso recuerda que hay una punta que normalmente tiene una interacción con el otro que va y que vuelve. En la noticia siempre es unidireccional porque nadie llama al noticiero a decirle a uno, oiga, Francis, ¿cómo le quedó de chévere esa nota? Yo que no sabía de ese tema, me enteré. En noticias nunca pasa eso. En cambio, en la comunicación organizacional sí, y es bidireccional. ¿Por qué? Porque ahí aparecen los relacionistas públicos y los relacionistas públicos también hacen el tema de la responsabilidad social empresarial y las empresas implementan planes de acción que determinan la respuesta de un emisor. O sea, si hablamos de audiencias, esas audiencias tienen relación interna con quien emitió. Entonces aquí hay una figura y son dos personajes. ¿Quién como comunicador y quién como receptor que está en la otra punta? Este ejerciendo un control de yo lo que te voy a entregar es información 100% veraz y soy responsable de lo que te digo. Y tú, como audiencia que me entiendes, X o Y circunstancia, ¿sí? En ese caso, comparten, porque además a veces en los procesos de comunicación interna, fíjate que en una conversación tú me preguntas y yo te respondo, pero yo estaba en una exposición y cambiamos de posición al tú preguntar. Entonces, ahí podríamos hacer análisis de audiencia para saber detrás de ese quién, qué hay, cómo se recibió, si entendió la dimensión comunicativa de la información, si llegó tal cual como yo pensaba que iba a pasar. Ahí uno se devuelve, por ejemplo, a Václavic, donde uno dice, ¿y esta acción sí fue entendida por el receptor como yo quería? La otra persona tuvo un cambio de forma de pensar a partir de lo que yo le dije, pero sí funcionan los universales del habla. Ahí otra vez. ¿Queda más o menos claro? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? Ok. Bueno, bien. Entonces yo creo que la dosis ha sido, o sea, fuerte. Es Fuerte. como dice el Tylenol, Completa. el Tylenol dice super strange, o sea, súper fuerte. O sea, la dosis había estado pero tenaz. Sin embargo, a mi modo de ver, es más entendible Habermas, Laswell, Václavic que Verón.
Verón es mucho más enredado, Verón es más complejo, porque es que los procesos sociales y la ciencia social tienen cierta dificultad para entender en qué dimensión dijo las cosas. Bueno, no los torturo más, espero que ni tengan pesadillas conmigo y que yo no pueda dormir después de esta clase, entonces... Está yendo muchísimo la señal. ¿Por qué? ¿Qué quedó? En tu Ah, ya. mesa, en tu cocina Ahora las clases vienen con publicidad. y un más que Audio, perdón. A la profe se le fue la conexión. Sí, yo creo que fui yo la que me caí porque todos ustedes quedaron en publicidad. Entonces, Estamos en mayonesa McCormick. Hellmann's. bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Que les vaya bien. Mañana será otro día y mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero no pueden salir, ¿cómo les parece? O sea que mañana es una clase especial, mañana es una clase suave. Mañana es una clase suave, sí. Prometo que sea suave. Dale. Bueno, Ay, que sí. descansen. Gracias. Buenas noches a todos, que estén bien. Buenas noches, compañeros, que estén bien. Chao, Gracias. Chao. Hasta luego.